Vamos, ¿cuál es? Este. Ahí está. ¿Me confirman si se ve? Bueno, tengo en esta máquina tengo un solo monitor, así que voy a cerrar el chat, voy a cerrar la lista de participantes. Si alguno levanta la mano, avísenme, porque no lo voy a ver. ¿Sí? Bueno, a ver, nosotros ya vimos un poquito de agentes. ¿Se acuerda cuando vimos agentes? Allá lejos y hace tiempo. La primera clase, básicamente. ¿Sí? Si se acuerdan, ¿qué era lo que tratábamos de resolver con los agentes? Que vimos un par de ejercicios ahí en Python sobre resolución de un problema. A ver, ¿recuerdan qué es lo que era que vimos? Cuando vimos el caso del laberinto, ¿sí? El caso del laberinto, de la ratita que tenía que salir del laberinto, o el caso del robotito limpiador. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, a ver, ¿qué coincidencia y qué diferencia tiene eso con respecto a lo que vamos a ver hoy? Básicamente nosotros ya estábamos planteando algo de planificación. El tema es que cuando nosotros planteábamos un algoritmo, no necesitábamos el plan. ¿Qué era lo que nosotros necesitábamos cuando planteamos esos algoritmos? Que estaban en búsqueda también. El estado actual, Exacto, yo necesitaba no tanto el estado actual, sino el estado objetivo, el estado final. ¿Sí? Eh, y a mí en realidad cuando yo planteaba las búsquedas y esos problemitas de resolución, no me interesaba cómo había llegado a ese estado. ¿Sí? Yo tenía que tratar de salir del laberinto, bueno, pues fuera por el camino que fuera, una vez que salía, resolví el problema. Por el otro lado, cuando planteábamos el ejercicio del robot limpiador, a mí no me interesaba por dónde limpiaba, siempre y cuando al final de todo eh, la habitación, el espacio estuviera limpio. ¿Sí? Una cosa que cambia con respecto a los agentes planificadores es que cuando nosotros planteamos una resolución, a mí me interesa no solamente la resolución final, sino me interesa el conjunto de pasos para llegar a esa solución final. Si se fijan, acá lo que tenemos nosotros en este recordatorio, en esta filmina que tenemos acá, es un estado inicial, que eso nosotros también lo teníamos en búsqueda, ¿sí? Un estado objetivo, que nosotros también lo teníamos en búsqueda, pero en el caso de los agentes planificadores, fíjense que tenemos un montón de estados intermedios, el estado uno, 2, 3, 4, N, hasta que yo llego. En el caso de los planificadores, yo necesito esos estados intermedios como una especie de camino a recorrer para conseguir el objetivo. ¿Por qué nosotros necesitamos el camino? Porque nosotros lo que buscamos del algoritmo de planificación es que nos diga cómo resolver un problema y no necesitamos una solución al problema. Eso porque cada vez que le planteemos un problema que la gente ya haya resuelto, lo pueda volver a resolver. Por eso nosotros tenemos lo que se denominan algunas condiciones de entorno, que eso lo tiene que haber visto en el teórico de la clase pasada, no la anterior, que nos determinan qué cosas. El contexto y el mundo donde se desenvuelve nuestro agente. ¿Sí? ¿Quién se acuerda que lo que era el mundo o el contexto de la gente? ¿Nadie? ¿Siguen durmiendo? ¿cómo es la pregunta, profe? Creo que era el contexto, creo que era el mundo donde se desenvuelve nuestro agente. El También puede ambiente en el figurar. cual va a afectar, digamos, con el Sí, cual va a realizar una acción. y qué cosas sabemos nosotros sobre eso? ¿Qué cosas nos necesitaríamos saber sobre ese ambiente? Si es estático o dinámico. Si es estático dinámico, perfecto. ¿Qué más? Si es ¿Determinista o estado determinista o no tático? determinista. Si es determinista, si no es determinista. Y hay uno que es más importante todavía, el más importante de todos. Si hay Si es otros abierto, agentes, si es abierto o cerrado. Exactamente, porque si hay otros agentes viene del concepto de abierto o cerrado. ¿Qué era un ambiente cerrado? ¿Qué era un mundo cerrado?
¿no? Un mundo cerrado, si ustedes se acuerdan, es un mundo, un ambiente donde se desenvuelve nuestro agente, donde todos los cambios que se produzcan en el tiempo son producto de las acciones de la gente. Eso quiere decir que, por un lado, que no hay otros agentes y por otro lado, que no hay elementos externos que estén alterándome el estado, ¿sí? Entonces, necesariamente, todos los cambios que se producen en ese mundo, como se denomina en el caso de agentes, tienen que venir necesariamente por parte de mi agente. No hay cambios de estado que no vengan del lado del agente que yo estoy programando. Lo que hace que eso sea qué cosa. Si el mundo es cerrado y todos los cambios de estado son controlados por mi agente, ¿qué entorno es ese? ¿Qué ambiente es ese? Estático sería, profe. No sé si estático como estático en el tiempo, porque mi agente va a producir cambios, sino que va a ser determinista. ¿Por qué va a ser determinista? Porque no voy a tener factores externos que me modifiquen el estado. Con lo cual, si yo conozco el estado inicial y mi agente es el único que controla los cambios, mi agente va a ser el único que va a poder determinar cuál va a ser el estado objetivo final. ¿Me explicó? Perdón, profe. Y en el caso de un ambiente cerrado, por ejemplo, bueno, algún juego, bueno, por ejemplo, el juego de ajedrez, pero Sí, supongamos que solamente estamos analizando la jugada de la gente, sí. en la cual la gente tiene todo el tiempo del mundo para jugar y nada va a ocurrir hasta que la gente juegue. Ujú, La mayoría de los motores que juegan ajedrez, digamos, de las inteligencias artificiales que juegan ajedrez, tienen un componente muy fuerte no determinista, dado por el hecho de que, bueno, meten cierta aleatoriedad en la jugada que vayan a hacer. Nunca hacen exactamente la misma jugada, sino sería un algoritmo, una secuencia de pasos más que un agente. Sin embargo, ahí toda la acción depende únicamente de la gente. Sin embargo, sería, creo yo, que es no determinista porque nunca hace la misma jugada o puede hacer varias jugadas. A ver, en realidad es determinista. Vos estás suponiendo que no es determinista porque nunca hace la misma jugada, pero la cantidad de jugadas posibles es fija. Que sea muy grande son dos monedas aparte, ¿no? Pero la cantidad de jugadas posibles es fija. Tenés un juego que tiene reglas definidas, por lo tanto no puede hacer cualquier cosa. Por otro lado, los algoritmos que entrenan para jugar al ajedrez, en realidad no son del todo cerrados, porque cada uno de los agentes plantea un mundo abierto donde tiene que competir con otro agente. ¿Sí? A ver, cuando vos lo utilizas al algoritmo para entrenarse, los dos agentes están haciendo lo mismo, pero desde el punto de vista de uno, el mundo es abierto, porque el agente A nunca va a saber qué es lo que va a jugar el agente B. ¿Sí? Así que si bien eso es un entorno que simula ser no determinista, es un entorno determinista. ¿Sí? A ver, convengamos que el problema del ajedrez es un problema finito, ¿sí? Grande pero finito. ¿Por qué? Porque el conjunto de reglas es finito, el conjunto de casillas y de piezas es finito, y el conjunto de posibles movidas también es finito. ¿Sí? Con lo cual, se podría decir que el ajedrez es un juego determinista. Que la cantidad de opciones posibles sea enorme, lo cual haga que sea prácticamente imposible que una persona analice todas las posibles jugadas, es lo que le da la aleatoriedad. En realidad, la aleatoriedad lo que te la está dando es el error, ¿sí? O sea, como vos no podés analizar las enormes cantidades de jugadas, no voy a decir infinitas porque no son infinitas, no podés analizar la enorme cantidad de jugadas, podés cometer errores y podés hacer jugadas que no sean óptimas. Si no, un juego de ajedrez perfecto eh, ganaría el jugador que inicia siempre. ¿Se entiende? Entonces nosotros estamos ante un ambiente que formalmente es un mundo cerrado, formalmente es determinista, pero en realidad el tamaño del problema hace que no lo parezca. ¿Sí? ¿Se entiende Bien, la profe. diferencia? Se entiende, se entiende. De todas formas, no estamos asegurando tampoco que todos los ambientes cerrados son deterministas y que todos los ambientes deterministas son cerrados. Es decir, la segunda parte es verdadera o falsa. Que todos los ambientes deterministas son cerrados
Y yo diría Claro, que sí. Ahí sí, tenemos sí, medio bien, una discusión filosófica, pero a mí me parece que sí, bien, porque todo depende también de las reglas, ¿sí? Fíjate en el gráfico. Vos tenés un conjunto de metas, un planificador, condiciones iniciales. Que vos tengas un tamaño enorme de condiciones iniciales no quiere decir que sean infinitas condiciones iniciales. Si no son infinitas las condiciones iniciales, es determinista. ¿Por qué? Porque va a existir un plan óptimo para cada una de esas condiciones iniciales. ¿Sí? Fíjense que nosotros, por más que el entorno sea determinista desde el punto de vista teórico, muchas veces lo modelamos como si no fuera determinista, básicamente porque no tenemos suficiente potencia de cómputo para analizar todas las alternativas. Entonces, es más fácil de decir, mira, acá pasan cosas que no sé, porque no podemos decir, che, pasan cosas que sí podríamos saber, pero no tenemos suficientes fierros como para poder resolverlo. ¿Sí? Entonces, en realidad cambias el planteo del problema como si fuera no determinista, simplemente porque el enfoque determinista implica un cálculo que no puedes hacer. ¿Se entiende la diferencia entre lo que sea una imposibilidad teórica, conceptual del problema, a que sea una imposibilidad práctica por el momento? ¿Quién te dice el día de mañana en una de esas tener computación cuántica, y todo lo que no era determinista podés hacerlo determinista? O sea, podés hacer una computadora que juegue el ajedrez de forma perfecta y que no falle nunca, simplemente porque ahora puede calcular todas las movidas. ¿Sí? Teóricamente, y eso es un tema que es muy interesante para charlar, teóricamente, este, la primera movida de un juego de ajedrez básicamente te determinaría cuáles son los posibles finales que tendría. ¿Sí? Se estudia mucho ese problema en búsqueda. Ya lo vamos a ver cuando veamos árboles de decisión. Eh, Fíjense que cada movida, si yo tengo un árbol de búsqueda que me da como resultado cada una de las hojas, sería un posible final de un partido de ajedrez. A medida que vos vas moviendo, ¿qué es lo que vas haciendo? Vas podando el árbol de búsqueda, ¿sí? O sea, si tomas la decisión A, no tomaste la B. Entonces, toda la rama de posibles jugadas que iniciaban con la movida B, vos la vas descartando, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen los jugadores de ajedrez también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A medida que vos vas jugando, vas descartando ramas. Cuando se produce la última jugada, ya no tenés más ramas. Tenés un camino que arrancó en el primer movimiento como nodo raíz de mi árbol de búsqueda y el tablero, la posición del tablero y el resultado final de la partida es el nodo hoja a donde vos llegaste después de hacer esa última jugada y ya no hay más jugadas posibles. ¿Se entiende? sí, perfecto. Obviamente los tamaños de esos árboles de búsqueda son gigantescos. Entonces, bueno, ahí radica el problema. Pero si tuviéramos poder de cómputo para analizar eso, nuestras jugadas de ajedrez serían perfectas. ¿Sí? O vos podrías ir prediciendo, sí, prediciendo, está bien dicho, eh, quién va a ganar sin necesidad de, o sea, con muchísimas jugadas de anticipación. ¿Sí? Bueno, y ya me fui por las ramas. ¿Por qué me preguntan cosas si saben que me voy a embalar? Vamos por el lado de los planificadores, seguimos con las planificaciones, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que es en nuestro caso un planificador? Un sistema, un programa, un algoritmo que toma decisiones sobre acciones a realizar. Y fíjense una cosa, se plantea acá que las acciones son tan importantes como el resultado, ¿sí? A diferencia de lo que era la búsqueda. En nuestros algoritmos de búsqueda más tradicionales nos interesaba el resultado, nos interesaba llegar a alguna conclusión. En este nos interesan los pasos. Algunas características de los agentes. Primero, tenemos un objetivo. Para ese caso es muy parecido a lo que son nuestros algoritmos de búsqueda. Trabajan con un modelo de mundo, como lo veíamos recién. Generan planes, o sea, en lugar de llegar a un objetivo, genera el conjunto de pasos para llegar a ese objetivo. Tienen la posibilidad de evaluar y ajustar. Podemos tener un agente planificador que toma decisiones extremadamente simples o que toma decisiones complejas, teniendo en cuenta un montón de características y son autónomos. O sea, evalúan escenarios, se entrenan a sí mismos y tratan de generar planes cada vez mejor de acuerdo a las características del problema que nosotros le damos. Algunos ejemplos cortitos, básicamente los conocen ustedes. Por un lado, el GPS, ¿sí? El GPS
no me dice, che, vos podés llegar del punto A al punto B. No se limita a decirme, se puede, sino que me da los pasos, ¿sí? Si ustedes se fijan, la planificación son pasos que tienen rutas entre dos puntos. Y esos dos puntos, ¿qué se harían en nuestro modelo de mundo que vimos recién? Yo tengo el estado A, mi ubicación de origen, el estado B, mi destino. ¿Cuáles son todos los puntos intermedios de un GPS? Son los estados intermedios, ¿sí? El GPS no te dice cómo vas de A a B, te dice cómo ir de A a 1, de A1 a A2, de A2 a A3 y de A3 a B, ¿sí? Pero el GPS te da los pasos intermedios, resolviendo problemas más pequeños, ¿sí? Los robots, bueno, el mecanismo de movimiento de los robots autónomos en cierta forma es muy parecido a un mini GPS, en donde si yo tengo un robot que tiene que cumplir una tarea y moverse en un entorno, básicamente tiene un GPS acotado, ¿sí? Donde los obstáculos van a ser lugares que me impiden rutas y los espacios abiertos van a ser posibles rutas de movimiento para el robot. Bueno, el juego de ajedrez, como veníamos viendo recién, en el ejemplo que estuvimos charlando, ¿sí? El juego de ajedrez sí tiene un planificador, ¿sí? Entonces trata no de llegar al final de la partida, porque es computacionalmente inviable hoy en día, pero sí puede planificar distintos escenarios, por ejemplo, con 4 jugadas de anticipación, ¿sí? ¿Voy a generar una partida completa? No, pero sé cuáles van a ser las posibilidades dentro de 4 pasos de juego y yo puedo evaluar en base a eso cuáles son los mejores, ¿sí? Obviamente, mientras más cantidad de jugadas pueda planificar mi planificador de IA, de ajedrez, mejor va a jugar, porque sería el equivalente a ver hacia el futuro a mayor distancia, ¿sí? Bien. Existe una técnica, ¿sí? Que se llama STRIPS, que es muy utilizada en el tema de planificación y lo que nos hace la técnica STRIPS, ya lo vamos a ver bien en detalle más adelante, es permitirnos modelar cualquier conjunto de acciones de un planificador, ¿sí? STRIPS plantea una técnica de cómo se pueden definir acciones y de cómo se pueden utilizar esas acciones para resolver un problema de planificación. Está compuesto por 3 partes fundamentales. Por un lado, las precondiciones, ¿sí? Las precondiciones son qué condiciones se tienen que dar para que una acción se pueda ejecutar, ¿sí? Por ejemplo, para ver si ustedes intuitivamente comprenden lo que son las precondiciones. Sigamos con el ejemplo del ajedrez, ¿sí? Si yo quiero mover una torre de la casilla inferior derecha, eh, 5 posiciones hacia adelante, ¿sí? Obviamente los que no sepan jugar al ajedrez pueden dejar de lado el ejemplo. Eh, ¿cuál creen ustedes que sería una precondición Que en ese esté la caso? torre en esa casilla. Primero y Y que no principal haya que la piezas torre... enfrente. exacto. Primero y principal que la torre esté en la casilla en la cual yo quiero moverla, ¿sí? Si la torre no está ahí, no la puedo mover. Segundo, que yo no tenga piezas enfrente. ¿Por qué? Porque la Porque la torre no torre salta. No puede avanzar. Exacto, ¿sí? La torre no salta por encima de las otras piezas, con lo cual si yo tengo una pieza enfrente, si es propia no puedo pasar y si es contraria tampoco puedo pasar, en todo caso podría comerla, pero no puedo pasar derecho, ¿sí? Fíjense que las precondiciones cambian en caso de que yo cambie la pieza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tuviera que mover un caballo, el caballo sí tiene la posibilidad de pasar por encima de las demás piezas, con lo cual la precondición del obstáculo este, se, se elimina, ¿sí? Ya no tengo ese problema, pero sigo teniendo el problema de que el caballo tiene que estar en la posición en la cual lo quiero tomar para moverlo. Lo mismo nos va a pasar con cualquier otro modelo que yo esté planteando, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del robotito, si tengo que moverlo de algún lugar para otro, y el robotito tiene que estar ahí. Si yo necesito que un algoritmo haga algo,
tienen que estar dadas las condiciones para que esa acción se pueda ejecutar. ¿Sí? Y esto en líneas generales. ¿Sí? Obviamente todas esas precondiciones es un conjunto, puede ser una sola, pero pueden ser varias, y se tienen que dar como válidas todas. Si yo tengo una precondición que no se cumple, por más que todas las demás sí, la acción no se puede llevar a cabo. ¿Sí? Fíjense, en este caso te pone el ejemplo de abrir una puerta. La precondición sería que la gente esté en la puerta. Si la gente está en otro lado, no puede abrir la puerta. Y que la puerta no esté bloqueada. ¿Sí? Eh, Vamos al segundo punto. El segundo punto son los efectos negativos, ¿sí? Los efectos negativos es qué cosas van a dejar de ser ciertas después de que la acción sea ejecutada, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la torre en la casilla inferior derecha viendo el tablero de ajedrez de arriba, ¿qué cosa va a dejar de ser cierta cuando yo mueva la torre a la posición donde la quiero? Básicamente que la torre ya no va a estar en el lugar a donde estaba, ¿sí? eh, Esa afirmación que era cierta antes de que se realizara la acción va a ser falsa después que se realice la acción. ¿Estamos de acuerdo? Y el Sí, último punto son los efectos positivos, que son las cosas que eran falsas antes de la acción y que van a ser verdaderas después de la acción. Por ejemplo, que la torre esté en la casilla a la cual yo la quiero mover. Antes de que la acción se ejecutaba, eh, esa condición era falsa. La torre está ahí, no, no está ahí, por eso la quiero mover. Después de que la acción se ejecute, si yo pregunto, ¿la torre está ahí? Ahora sí está ahí. ¿Y qué pasa? Ya no está donde estaba antes. ¿Sí? ¿Me siguen? Ya lo vamos a ver con un ejemplo, así que no se preocupen demasiado. Fíjense, en este ejemplo, la acción es moverse de A a B. Las precondiciones son que la gente esté en A. Si no se cumple esa precondición, no puedo ejecutar la acción de moverme de A a B. ¿Por qué? Porque no estoy en A. ¿Sí? Segunda precondición, no hay obstáculos entre A y B. Si esto no se cumple, o sea, si sí hay un obstáculo entre A y B, no me puedo mover de A a B. ¿Sí? El efecto negativo sería el agente que estaba en A ya no está en A. Y el efecto positivo sería el agente que no estaba en B ahora está en B. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo planteo ese esquema, ¿qué es lo que debería hacer para aplicar esas técnicas al momento de tratar de resolver un problema de planificación? Primer punto, elegir el mejor operador aplicable. O sea, dado un conjunto de posibles acciones y un estado actual del mundo, yo tendría que seleccionar de todas las acciones posibles aquella que sea más beneficiosa para tratar de llegar a mi estado objetivo. ¿Sí? Obviamente, ahí existe una cuestión adicional, que es cómo defino, dado un conjunto de acciones, cuál es la mejor para llegar a un objetivo. Si yo tengo algún criterio heurístico que me permita calcular, dado un conjunto de acciones, cuál es mejor, lo voy a aplicar. Y si no, tendría que aplicar alguna de las reglas, creyendo que todas aportan de la misma medida a la resolución de mi objetivo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos planteado una reglita heurística cuando habíamos planteado el tema de que la ratita saliera del laberinto o del robotito que limpiaba? ¿Se acuerdan cuáles eran las heurísticas? Vamos con el ejemplo del laberinto, ¿sí? Si comenzaba mi problema arriba a la izquierda del laberinto, yo sabía que la salida estaba abajo a la derecha. Cuando yo podía moverme en cuatro direcciones, ¿cuál era la mejora que yo le daba a mi algoritmo para decir, che, en igualdad de condiciones elegí mejor esta opción? la que apuntan en la dirección del objetivo. Exacto, en ese caso yo lo que hacía era modificar mi heurística que me decía, podés moverte en cuatro direcciones diferentes, y le decía, che, podés moverte en cuatro direcciones diferentes, pero estas dos direcciones, la que va hacia abajo y la que va hacia la derecha, son mejores que las otras.
¿sí? Ese es un tipo de función heurística que yo podía elegir también en un planificador. Y en el caso del robotito, ¿cuál era la heurística que usaba para mejorar? Había varias ahí. Una era que si me iba a mover, tratara de moverme a una casilla que no hubiera visitado antes, ¿sí? Ahí ya no tenía igualdad de condiciones hacia todas las direcciones, tenía una preferencia. Y la otra heurística que teníamos ahí era que en igualdad de condiciones, si yo tenía celdas que estuvieran sucias, era mejor moverse a una celda sucia que a una celda limpia, ¿sí? Bueno, ese tipo de decisiones es la que nosotros tomamos en un planificador para tratar de mejorar la aplicación. Una vez que decidimos cuál es el operador que se debe aplicar, con o sin heurística, lo aplicamos, ¿sí? Esa aplicación, ¿qué es lo que hace con el estado del mundo? ¿No? Nadie. Lo cambia. ¿Sí? Habíamos hablado de que estábamos frente a un problema de mundo cerrado, con el cual cuando nuestro agente hacía cosas, lo que hacía en realidad era cambiar ese estado. Entonces tenemos que se aplica un operador, cambia el estado del mundo y nosotros tendremos que definir si ese cambio en el estado es igual al estado objetivo que yo deseaba. Básicamente saber si encontré la solución. ¿Sí? Si yo lo que estoy haciendo es planificar resolver algún problema. ¿Qué nos puede pasar en ese caso? Dos alternativas. Cambie el estado del mundo y es una solución, en cuyo caso termine, o cambie el estado del mundo y todavía no es una solución, en cuyo caso no terminé. ¿Qué tendría que hacer? Repetir el proceso. Pero cuando yo repita el proceso, fíjense que el estado del mundo va a haber cambiado, con lo cual probablemente tenga que aplicar algún otro operador diferente. ¿Sí? Volví al inicio y analicé cuál es el nuevo estado y tengo que tratar de determinar cómo llego del nuevo estado a mi estado objetivo. Es como si yo hubiera salido con el GPS de mi casa, ¿sí? Y me encuentro en un cruce de calles. Bueno, ahí hay que tomar otra decisión. El GPS en ese caso nos dice, che, ¿llegaste al destino? No, todavía no llegaste al destino. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y ahora doble a la izquierda en el próximo intersección, dice la gallega del GPS. ¿Sí? ¿Y ahí qué haríamos? Y doblo a la izquierda hasta que llega un punto en el cual tengo que tomar una decisión de nuevo. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, planificación no es mucho más complicado que eso. ¿Sí? Teóricamente, conceptualmente, es bastante fácil de, este, de entender. Una de las cosas que se utiliza en la planificación por pila de objetivos por objetivos es crear una pila y en esa pila yo voy colocando todos los operadores y los predicados que necesito. Esto lo vamos a ver con un ejemplo ahora porque repetirlo así teóricamente es complejo. Sí, no se entiende muy bien. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Lo que tendría que hacer es ir apilando los pasos y las decisiones que tomo y cada vez que ejecuto una operación voy sacando cosas de la pila. Teóricamente, ¿cuándo se resuelve el problema? Cuando conseguí sacar todo de la pila. ¿Sí? Cuando mi pila queda vacía, quiere decir que yo ya no tengo más operaciones por realizar, por lo tanto llegué a mi estado objetivo. El mundo de los bloques, que esto lo deben haber visto no me acuerdo si lo vieron con Sandra o no, es un modelo muy sencillo, simplificado, que se utilizan para definir problemas, ¿sí? Es una abstracción, básicamente es un escenario simulado en el cual yo tengo que tratar de resolver los pasos para llegar a una distribución de bloquecitos determinada, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? Tiene los siguientes componentes. Tiene una superficie plana, una mesa que está acá abajo, ¿sí? Que es a donde se pueden colocar los bloques. Un conjunto de bloques, la cantidad de bloques puede cambiar. Esos bloques pueden ser identificados, o sea, yo sé cuál es cada uno de los bloques. Y tengo un brazo, robot, que puede tomar un bloque y colocar un bloque, ya sea tomarlo de la mesa, colocarlo en la mesa, o tomarlo de encima de otro bloque y colocarlo encima de otro bloque. ¿Qué es lo que el robot no puede hacer? El robot no puede tomar un bloque que está bloqueado por otro. O sea, en este escenario que tenemos acá, podría tomar el bloque C, pero no podría tomar el bloque A.
porque el bloque A tiene el C arriba, ¿sí? Entonces, si yo tengo que apilar o desapilar, obviamente tengo que primero sacar el bloque de arriba antes de poder tomar el bloque C, el bloque A. ¿Qué es otra cosa que no podemos hacer? No podemos tener más de un bloque en el brazo, ¿sí? El brazo o tiene tomado un bloque o no tiene nada, pero no puede tener dos, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Fíjense que yo tengo para los bloques, tengo un conjunto de estados en general, ¿sí? ¿Cuál era el estado que veíamos recién del brazo? El brazo robot puede tener dos estados, que es ocupado o libre. Ocupado es que tiene agarrado un bloque y libre es que no tiene nada. Un bloque puede tener tres estados. Esos tres estados están que el bloque esté sobre la mesa, que el bloque esté sobre otro bloque o que el bloque esté en el brazo. ¿Sí? Entonces, fíjense que esas combinaciones son las que me determinan todos los posibles estados del mundo. ¿Sí? Yo en cualquier momento puedo decir, che, este bloque ¿dónde está? Está en la mesa, está arriba de otro, está en el brazo, está suelto, el brazo está suelto, está vacío, el brazo tiene un bloque, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo modelamos a eso en un sistema de planificación? Se modela con tres listas, ¿sí? La primera lista es la lista de precondiciones, o sea, qué es lo que se tiene que cumplir para que yo haga algo. La segunda es la lista de borrados y la tercera es la lista de edición, ¿sí? Ya lo vamos a ver en un ejemplo. En cada momento una lista tiene una pila con objetivos y operadores, un estado actual y una pila con las acciones del plan, que son las acciones que yo creo que voy a tener que ejecutar. Vamos a ver en este caso, estados posibles, ¿sí? Despejado X. Fíjense que acá X es una variable, ¿sí? X no es el bloque D, ni el bloque A, ni el bloque B, sino X es un posible bloque de mi mundo, ¿sí? Obviamente, para cualquier instancia de los bloques, yo tendría que poder reemplazarlo en el valor X y decir ahí si despejado es verdadero o es falso, ¿sí? Si yo pregunto despejado A, ¿qué valor me debería dar? False. False, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bloque A no está despejado, tiene el bloque C arriba. Pero si yo pregunto despejado C, Ahí sí, true. ahí sí sería true, ¿sí? Despejado D, qué buena pregunta. Eh, En este caso no me importa, porque en realidad lo tiene el brazo, pero deberíamos poder definir cómo vamos a contestar el despejado si es que lo tiene el brazo. Yo puedo considerar que no está despejado, porque no le puedo poner nada arriba. Si está en el brazo no le puedo poner nada arriba. ¿Sí? Pero es una decisión de diseño, que nosotros en este caso no la hemos tomado. Brazo libre, fíjense que brazo libre no tiene ningún parámetro. ¿Por qué no tiene ningún parámetro? Y porque estamos hablando del brazo, digamos, no es necesita ninguna único. entrada, es simplemente Porque no, un... exacto, porque no depende de nada. ¿Sí? Yo pues, en cualquier momento puedo preguntar brazo libre, me tiene que devolver true o false, de acuerdo si el brazo está ocupado o no, pero no depende de ningún otro factor. Sobre la mesa, X sí tiene un parámetro que es el bloque. Entonces tengo que preguntarme, eso me devuelve true si un determinado bloque está sobre la mesa o false en caso contrario. ¿Qué pasaría con sobre la mesa C? No está sobre la mesa. ¿Sí? Sobre la mesa B, Sí, true. sobre la mesa A, también. también true. ¿Sí? Fíjense que el hecho de que el bloque A tenga otro bloque arriba no quiere decir que sea falso que esté sobre la mesa. Está sobre la mesa. Fíjense la función, la proposición lógica sobre XY, ¿sí? Esa tiene dos variables. En ese caso, yo voy a devolver un true en caso de que el bloque X se encuentre sobre el bloque Y, ¿sí? Yo puedo usar sobre XY con el bloque B, en Y este no fue un caso. cálculo que preguntara primero si está despejado o no.
No necesariamente. Yo sí podría utilizar esa función sobre el bloque B. Lo que pasa es que necesitaría otro bloque, ¿sí? Para poder ejecutarlo, ¿sí? Claro. Supongamos que X es B. Te estoy preguntando sobre B. ¿Qué Sí. podría poner en I? Yo podría decir BA sobre BA, Sí, podrías. me daría false. Claro. B está sobre A. No, no está sobre A. BC tampoco está sobre C. CA, en ese caso sí. ¿Sí? Si yo pregunto si el bloque C está sobre el bloque A, tendría que contestar sí. Claro. ¿Sí? Verdadero. Y el último punto que tenemos acá es el agarrado X. El agarrado X lo que hace es preguntarme si un bloque determinado está en el brazo. Fíjense que es parecido, pero no es exactamente igual al brazo libre. ¿Sí? El brazo libre me dice si tiene algo o no, sin importarme qué. El agarrado me indica qué tiene. ¿Sí? Por lo tanto, yo ahí reemplazo y digo, che, agarrado B, no, false. Agarrado C, false. Agarrado D, true. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera que modelar el estado actual que estoy viendo en el gráfico como un conjunto de estados, los cuales deben ser todos verdaderos, ¿sí? Porque si, los estados válidos son verdaderos, ¿sí? Pero ahora tengo una combinación de cosas, de precondiciones, que tendrían que ser todas verdaderas, ¿sí? Fíjense cómo se modela. Por un lado me dice sobre la mesa A. Es cierto, A está sobre la mesa. Después me dice sobre CA. El bloque C está arriba de A. Sí, también es verdadero. Sobre la mesa B. B está sobre la mesa. Sí. Y agarrado D. Fíjense que cualquier cosa que yo cambie acá me va a hacer falso ese estado. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo pregunto sobre CB? A ver, déjenme que voy a hacer dibujitos. Sobre CB. ¿Qué False. quería decir esto? Exacto, esto me pregunta si el bloque C está encima del bloque B. Eso es falso, ¿sí? Sí. Ahora, falso. Si acá tengo un I lógico, acá tengo otro I lógico, ¿cómo me va a dar todo este estado? Falso. Todo ese estado se me va a hacer falso. Por lo tanto, ese es un estado inválido. En este mundo, ese estado no es válido, ¿sí? Completo. No me importa que partes de ese estado sí sean válidos. Si no son todos válidos, el estado total es inválido, ¿sí? Bien, seguimos. Fíjense, acá ya lo tenemos planteado con las listas, ¿sí? Acá lo tenemos planteado con las listas. Fíjense lo que tengo acá. Por un lado, en una columna, el operador. ¿Cuál es el operador? Tomar X. Tomar X es tomar un bloque, ¿sí? ¿Cuáles son las precondiciones de este operador? Primero, X tiene que estar despejado, ¿sí? X tiene que estar sobre la mesa y el brazo tiene que estar libre. ¿Estamos de acuerdo con esas precondiciones? Sí. Fíjense que acá hay una pequeña diferencia entre el tomar y el desapilar. El tomar es tomar el objeto en la mesa. El desapilar es sacarlo de arriba de otro bloque. ¿Sí? Son parecidos, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque las precondiciones son diferentes. Entonces, veamos las precondiciones del tomar. ¿Está despejado? Sí. ¿Qué quiere decir? Que no tiene nada arriba. ¿Por qué? Porque yo podría decir que puedo tomar el bloque A, pero no está despejado. ¿Sí? Porque tiene C. ¿Podría decir que X está sobre la mesa? Sí, en el caso de A, perdón, vamos para atrás. En el caso de A es cierto, ¿sí? Y también es cierto en el caso de B. ¿El brazo tiene que estar libre? Bueno, ahí ya no es un problema del bloque, ¿sí? El bloque puede estar todo en condiciones, pero si el brazo está ocupado no voy a poder tomar otro objeto. Acuérdense que el brazo no podía agarrar dos. Después de ejecutar el operador tomar X, ¿qué condición va a pasar a ser cierta? Lo que está en la segunda lista. ¿Sí? Que es que X está agarrado, ¿sí? ¿Y qué condiciones van a pasar a ser falsas? Fíjense,
Brazo libre, ¿era una precondición? Sí, bueno, pero ya no, porque ya ahora está ocupado. ¿Sí? Sobre la mesa X, ¿estaba en la mesa? Sí, pero ya no, ahora está en el brazo. Y despejado X, ¿estaba despejado? Sí, ahora está despejado. No, porque lo tiene el brazo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se, Sí, se profe. entendió la fila? Sí, sí. ¿Qué nos pasa con bajar X? Precondición, la única opción para bajar X es que lo tenga el brazo. ¿Sí? Si no lo tiene el brazo, no lo puedo bajar. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando yo baje un bloque? Primero, el brazo va a quedar libre. El bloque va a estar sobre la mesa y el bloque va a estar despejado. ¿Por qué puedo asegurar que el bloque va a estar despejado? Porque lo estoy bajando en la mesa. No puedo bajar un bloque a la mesa que tenga algo más arriba. ¿Sí? ¿Qué condición va a pasar a ser falsa después que yo ejecute ese paso? El agarrado. Si acabo de soltar el bloque en la mesa, ya no tengo nada agarrado. ¿Sí? Vamos al desapilar. ¿Cuáles son las precondiciones? Si tengo que sacar X de arriba de Y, la primera precondición es que X tiene que estar arriba de Y. La segunda es que X tiene que estar despejado. ¿Por qué? Porque si bien X puede estar arriba de Y, puede que yo tenga algo más arriba de X. Entonces, si tengo algo más, la segunda precondición se me va a hacer falsa. En este caso, tiene que estar despejado. Y la tercera es que el brazo tiene que estar libre, si no, ¿con qué lo voy a agarrar? ¿Sí? Lo agarro, ¿sí? Lo desapilo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Primero, X va a estar agarrado en el brazo y el bloque que estaba abajo va a estar despejado. ¿Qué cosas van a pasar a ser falsas? Mi brazo que estaba libre ya no va a estar libre. El bloque que recién estaba sobre X, que recién estaba sobre Y, ya no lo va a estar. Y el bloque X que estaba despejado ya no lo va a estar, porque ahora va a estar en el brazo. Vamos con el apilar. El apilar es al revés. Primero, ¿quién tiene que estar despejado? Y si quiero poner un bloque arriba, tiene que estar despejado. Y segundo, tengo que tener agarrado X, si no, no lo puedo poner. ¿Cómo va a quedar el mundo después de eso? El brazo va a quedar libre, X va a quedar sobre y X va a quedar despejado. ¿Qué cosas van a ser falsas? Agarrado va a ser falso, ya no lo tengo agarrado, lo acabo de soltar. Y que Y estuviera despejado ya es falso. ¿Por qué? Porque le puse X arriba. ¿Me siguen? Fíjense que tenemos como una especie de recetario de qué cosas podemos hacer. Y con esto nosotros podemos agarrar cualquier escenario e ir repasando las acciones a desarrollar, sabiendo qué es lo que se tiene que cumplir en cada caso. Vamos a ver un ejercicio con una resolución para este caso. Supongamos que nosotros tenemos el mundo tal como está acá. Yo tengo los bloques A y C abajo, ¿sí? En la mesa. El bloque B está sobre A, ¿sí? Necesito que C quede arriba de B. ¿Es fácil o es difícil? Ese es re fácil. El tema es cómo lo hacemos ahora cumpliendo con strips, o sea, cumpliendo con todos los pasos para que esto sea automatizable, porque para nosotros esto es intuitivo, ¿sí? Ahora, si yo tuviera que explicarle a una máquina qué decisiones tomo yo para hacer eso, diciéndole, che, tenés que mover bloques, este, tengo que explicárselo, ¿sí? ¿Cuáles son los estados actuales? Primero, el brazo está libre. ¿Por qué? Porque no tengo nada ocupado, ¿sí? Mi brazo está disponible para hacer lo que yo quiera. Sobre la mesa, ¿qué está? Sobre la mesa está A, correcto. Despejado B, correcto. Sobre B, A, o sea, B está sobre A. Vamos para atrás, correcto. Sobre la mesa C, vamos a ver, sí, señor. Y despejado C, sí, correcto. ¿Está? ¿Qué es lo que acabo de hacer yo con esa lista de estados? Acabo de plantear el estado inicial de mi mundo,
¿sí? Todas esas cosas son verdaderas y ese es mi estado inicial. ¿Cuál es el estado final? Analicemos el estado final. La lista de metas que se llama. La lista de metas es cuando están por separado. Mi estado final es la conjunción de todos esos estados. Vamos a ver. Brazo libre. ¿Por qué tiene que ser brazo libre? A ver. Brazo Porque libre, todos ¿por los qué? a la mesa. Porque Tiene que no tengo ser que tener true. ningún bloque agarrado. ¿Sí? Si tengo algo agarrado, no terminé todavía. ¿Sí? Entonces, brazo libre tiene que ser verdadero. Sobre la mesa A. Perfecto. A tiene que estar sobre la mesa. Sobre B, A. O sea, B tiene que estar sobre A. Sí, señor. Sobre C, B. ¿Sí? Correcto. Y despejado C. O sea, que tiene que ser el último bloque. ¿Cuál es la meta que me falta cumplir a mí? Ahí. El brazo libre, ¿lo tengo? Sí. Lo tengo ahora y lo necesito al final, con lo cual esa meta ya está cumplida. A, ¿tiene que estar sobre la mesa? Sí. ¿Lo tengo sobre la mesa? Sí, con lo cual esa meta también está cumplida. B, ¿tiene que estar sobre A? ¿Lo tengo sobre A? Sí, con lo cual esa meta también está cumplida. Me pide que C esté sobre B. Esa meta no la tengo cumplida. Y me pide que C esté despejado. Eso sí se cumple. Lo que pasa es que no lo tengo en el lugar adecuado. ¿Está? Fíjense, ¿qué planteamos entonces? Tengo que encontrar de la lista de posibles operadores, los que veíamos recién, a aquellos que me lleven a cumplir la meta. ¿Cuál sería? Apilar C, B. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, Bien. ¿Cuáles son los prerequisitos para apilar CB? Primero, B tiene que estar despejado. Y segundo, C tiene que estar agarrado. ¿Sí? Después revisamos lo que hay en las otras listas, pero necesito analizar primero los prerequisitos. ¿Esos prerequisitos se cumplen? ¿Sí? ¿B está despejado? Ahora sí. ¿C está agarrado? No. Si yo me vuelvo para acá, C no está agarrado. Por lo tanto, no tengo un prerequisito. Ese prerequisito no lo puedo cumplir. ¿Me siguen? sí, ¿Cuál sería mi meta ahora? ¿Tengo que poder agarrar C? ¿Sí? Vamos al paso 2. Fíjense que ahora acabo de agregar una meta nueva. Tengo que agarrar C. ¿Por qué? Porque si no agarro C, no puedo cumplir con la siguiente meta que es apilar B sobre A, C sobre B, y no puedo cumplir con la meta de que C termine arriba de B. ¿Sí? Hay cosas que, ven, hay un encadenamiento de cosas que no puedo cumplir. Entonces, arrancamos con la nueva meta. Vamos a la iteración 2. ¿Sí? Para la meta agarrado C. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo de recién. Encontrar los operadores que en su lista de adición lleven a la meta. ¿Sí? Tomar C. ¿Cuál serían las precondiciones? ¿El brazo está libre? Sí. ¿C está sobre la mesa? Sí. ¿C está despejado? Sí. ¿Puedo tomar C? sí, En este caso sí. Entonces, si ese operador tiene las precondiciones cumplidas, ¿qué hago? Lo ejecuto. Entonces, después de esta iteración, ¿qué voy a tener? Fíjense que acabo de cambiar el estado del mundo, ¿sí? Tomé un elemento, ¿sí? Y eso cambió mi estado. Cuando yo ejecuto esto, ¿cuál va a ser mi nuevo estado del mundo? C va a estar agarrado. Fíjense que ahora nos interesa la segunda columna. ¿Cómo quedó el mundo después de haber ejecutado ese paso? C está agarrado. Por lo tanto, ¿ahora qué pasa? El brazo no está libre, C ya no está sobre la mesa y C no está despejado. ¿Sí? Vamos al paso siguiente. ¿Qué hago a partir de ahora?
¿sí? Entonces, fíjense, tomar C ya lo metí en el plan. ¿Por qué? Porque es un operador que puedo ejecutar y que me lleva en dirección al objetivo que tengo que cumplir, ¿sí? Para la meta C sobre B, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo algún operador que me permita colocar el bloque C sobre el bloque B? Sí, en la pilar CB. ¿Cuáles son los prerequisitos para poder aplicar ese operador? El bloque B tiene que estar despejado. ¿Está despejado? No quiero volver para atrás hasta ver el gráfico, pero sí, el bloque B está despejado. Si estaba arriba de A. ¿Sí? El bloque C, ¿lo tengo agarrado? Sí. Sí, lo acabo de agarrar recién. Entonces, fíjense que en este caso las precondiciones se cumplen. B está despejado y C está agarrado. Por lo tanto, si las precondiciones se cumplen, ¿yo qué podría hacer? Podría aplicar el operador. Y el operador que me dice, ahora agarra C y colócalo encima de B. Cuando yo lo ejecute, ¿qué va a pasar? ¿Qué cosas van a quedar, van a volverse verdaderas? ¿El brazo está libre? Sí. ¿C está sobre B? Sí, lo acabo de poner. ¿C está despejado? Sí. ¿Y qué cosas ya no son ciertas? C está agarrado, ya no, lo acabo de soltar. Y B está despejado, no, le acabo de poner el bloque C arriba. ¿Sí? Analizamos de nuevo, aplicamos el operador y ¿qué tendríamos que hacer después de aplicar el operador? Volver a analizar el estado del mundo. Vamos al final, ¿sí? ¿Se han cumplido las metas? ¿Cuál era la lista de metas? ¿El brazo está libre? Sí está libre. ¿Sobre la mesa está A? Sí. ¿Sobre A está B? Sí. ¿Sobre B está C? Ahora sí. ¿Y el bloque C está despejado? Sí. ¿Se cumple en la lista de metas? Sí. Por lo tanto, ¿qué acabo de cumplir? Mi estado objetivo. ¿Me siguen o no? Sí, Sí, profe. Bárbaro. Y como yo fui grabando, almacenando los operadores que aplicaba, ahora que tengo en mi plan, tomar C y apilar C sobre B. ¿Para qué me sirve eso? Para que cada vez que yo te plantee a mi agente este escenario y le diga necesito que lo resuelvas, diga yo conozco el plan. El plan es agarra C, lo pones sobre B y terminé. ¿Se entiende? Obviamente esto está recontra simplificado para que lo podamos hacer rápido, ¿no? Pero fíjense que yo evalué qué pasos me llevaban en dirección al cumplimiento del objetivo, almacené los pasos que iba ejecutando y ahora tengo una lista de pasos que frente a ese problema, cuando se me produzca de nuevo, tengo el plan de ejecución para resolverlo. ¿Sí? Obviamente, problemas más grandes, planes más complicados. Pero esta es la técnica, digamos, que se utiliza con strips para plantear la resolución. ¿Me siguen? Bien, para. Bien. Bueno, a ver, antes que vayamos a ver algo de código. Consultas, dudas, preguntas. ¿No hay ni dudas ni preguntas o están todos recontraquemados y no saben ni qué preguntar? Ahora es cuestión de analizar cada entorno y saber qué condiciones hay que tener en cuenta. Exactamente. A ver, con esto en mente, nosotros podemos incluso plantear distintos problemas en el mundo de los bloques y resolverlos. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos las soluciones, pero sabemos los pasos. Entonces, dada tu lista de pasos, vos podrías agarrar cualquier escenario y decir, che, ¿cuáles puedo ejecutar? Este o este. ¿Y para que este se pueda ejecutar? ¿Cuáles son las precondiciones? Tales. ¿Se cumplen todas? No, esta no. Bueno, entonces primero tenés que resolver la precondición y planteas otro paso. ¿Ese te cumple toda? No. Entonces tenemos que resolver esa primero. Fíjense que estamos descomponiendo el problema en precondiciones que una vez que se cumplan me van a habilitar a poder ejecutar otros pasos. ¿Sí? Ya les vamos a dar
con la profe Analia vamos a subir a algunos otros ejemplos de resolución para que prueben la técnica, ¿sí? No tengo idea si en el parcial 2 se les va a tomar alguna resolución de este tipo, pero no sería descabellado que sí, que se le dé algún escenario y se les diga, che, con estos datos, fíjate cuáles son los pasos que tenés que ejecutar para llegar a este escenario esperado. Digamos, por ejemplo, yo podría agarrar y decirle acá que eh, en lugar de esperar este ABC de forma vertical, este está bueno, en una de esas se los doy para que lo hagan, que yo puedo llegar a querer un ordenamiento de este tipo. A, B, C, ¿sí? Perdón, C. Mm, acá. Pero no sobre el vertical, sino acá, ¿sí? ¿Cómo plantearía un ABC frente a ese escenario inicial? Bueno, ¿puedo sacar C? ¿Sí? ¿Gano algo? No. ¿Puedo sacar B de arriba? ¿Puedo mover A? No lo sé. Fíjense cómo se podría hacer. ¿Sí? ¿Tienen ideas? Después lo resuelven ustedes en detalle, pero Y moverse primero y después ¿a poner dónde? sobre la mesa. Y no sé, correrle un lugar para que entre B entre medio, digamos. No me convence. Fíjense que yo que siempre que pongo un elemento lo pongo pegado a los otros. Por lo tanto, Ajá, correrlo y dejar un espacio en blanco no me convence. Podría sacar, a ver, lo primero que voy a tener que hacer si quiero mover a algún lugar para poder reordenar claro. correctamente, va a ser sacar B. Sacar B, ¿Sí? sí, Si saco B, lo más probable es que B me quede después de C. O sea, me va a quedar ACB. ¿Sí? En cuyo sí. caso, tendría que sacar C. Si saco C, ¿a dónde lo pongo? Y ya te quedaría, pero no todos juntos, digamos. Si saco Sacas C, B, lo único que me queda es ponerlo arriba de algún otro. ajá. ¿Sí? Podría poner C arriba de B o C arriba de A. ¿Sí? Si lo pongo arriba de B o arriba de A, ¿cómo me va a quedar ahí B? Y ya ordenados. O sea, Bien. separados, Me pero quedaría ordenados. ABC, Sí, me quedaría AB y C arriba de uno de esos dos. sí. ¿Y qué podría hacer para tener el ordenamiento como yo lo necesito? Y bajar C y ponerlo en lo de B. Bajar C. ¿Sí? Fíjense que cuando yo hablo de subir y bajar, yo no tengo operadores, por lo menos en este planteo, que me diga bájalo y ponelo donde. El bajar es bajarlo a la mesa. ¿Sí? Y Ajá. una vez que lo pones en la mesa, siempre lo pones a la derecha del último bloque que Ah, encuentres. bien. ¿Sí? Entonces, el bajar sería simplemente un bajar. ¿Por qué? Porque si yo pudiera decir, che, correlo para acá, correlo para allá, sería mucho más fácil. Claro. Acá tengo acotada la cantidad de operaciones. Mis operaciones son agárralo y bájalo. Y si lo bajas, lo pones en un lugar determinado. ¿Sí? Y si lo agarras, lo tenés en el bracito. ¿Está? Entonces, piénsenlo. ¿Por qué? Porque este probablemente sea un ejercicio que les demos ahora para decir, che, en base a ese escenario que tenemos ahí, necesito que estén los bloques ordenados en el orden correcto, de izquierda a derecha, pero todos sobre la mesa. ¿Sí? Ahora lo hicimos de forma eh, intuitiva, digamos. Después lo vamos a tener que hacer de forma formal, armando la lista de operaciones de mi plan. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿No? ¿Vemos un poquito de código? Vemos un poquito. Vemos un poquito de código. Sí, esta unidad es muy plomo. ¿Qué querés que te diga? No estoy grabando, ¿no? No, menos mal. Eh, es plomo porque es muy repetitiva, no hay demasiado con qué jugar.
No sé por qué. Tengo que dejar de compartir para poder compartirles la notebook. Ahí está. Bueno, en la notebook que tenemos un modelo. A ver dónde está. Tenemos un modelo, una clase eh, planteada para resolver problemas usando strips. ¿Sí? Toda esta primera parte es todo teoría. ¿Sí? Donde fíjense, a ver dónde tenemos el código. En este código, nosotros tenemos una clase que modela el mundo de bloques. Para modelar el mundo de bloques, nosotros vamos a tener que tener nuestro estado inicial, nuestro estado final deseado, los operadores, y para cada operador tenemos un conjunto de precondiciones que se tienen que cumplir. Este estado inicial, obviamente, va a haber que adecuarlo en base a cada uno de los problemas, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que plantea? Plantea un estado que en realidad es un diccionario de Python con el estado actual de las cosas. ¿Qué te dice? Sobre es el operador que yo voy a aplicar. A, none. ¿Qué quiere decir? Arriba del bloque A no hay nada. Sobre el bloque B está el bloque A. Y sobre el bloque C no hay nada. ¿Sí? Ese es el estado de qué bloques están apilados sobre cuáles otros. Tengo otro estado que es el sobre la mesa. Sobre la mesa me dice que A es true, o sea, A está sobre la mesa. B es false, B no está sobre la mesa. Y C es true estando sobre la mesa. Tengo el estado del despejado, que me dice que A no está despejado, B sí está despejado y C sí está despejado. El agarrado está en none porque no hay ningún bloque agarrado y el brazo libre es true porque el brazo está libre, está disponible. ¿Está? Bien. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? A continuación definimos un método al cual yo le paso un operador, le paso un valor de X y un valor de Y, opcional, puede que algunas operaciones se hagan solamente sobre X, y eso va a ejecutar cualquiera de los posibles pasos que tengo. Fíjense que son los mismos que teníamos recién. Tengo definido el apilar, el desapilar, el tomar y el bajar. Son cosas que puedo hacer. ¿Sí? Apilar es poner un bloque sobre el otro, desapilar es sacar un bloque sobre de arriba del otro, tomar lo levanta de la mesa y bajar lo coloca en la mesa. ¿Sí? No las vamos a ver a todas, pero fíjense el apilar, que tiene un XY, cómo evalúa las precondiciones. Las precondiciones dice, che, ¿este bloque está despejado? Sí. Si está despejado, lo puedo tomar. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Agarrado igual a X. Eso me hace ruido. Lo tengo agarrado. Claro que tengas que tener agarrado X para poder apilar sobre Y. Exacto. Tengo que tener agarrado X. Claro, no me había fijado la variable. Esta es X, no es Y. Tengo que tener agarrado X para poder soltarlo sobre Y. Si no tengo agarrado X, eso ya me va a dar falso. ¿Sí? A continuación, ¿qué pasa? Después de que yo ejecute ese paso, ¿qué pasa con el estado despejado de Y? Tiene que ser falso. Y ya no está despejado, le acabo de dejar X arriba. ¿Sí? ¿Tengo algo agarrado? Ya no, lo acabo de soltar. ¿El brazo está libre? Ahora sí. ¿X está sobre Y? Ahora sí. O sea, mejor dicho, el sobre X está arriba de quién? De Y. ¿Y X está despejado? Sí. Fíjense que tengo precondiciones. Si se cumplen las precondiciones, tengo los estados que pasan a ser falsos y los estados que pasan a ser verdaderos. Básicamente, ¿qué acabo de hacer ahí? Cambia el estado del mundo. ¿Sí? Sí. Es mi nuevo estado. ¿Sí? Así está después de ejecutar este paso apilar. Hago lo mismo con desapilar, hago lo mismo con tomar. Fíjense que el tomar tiene más precondiciones.
el bloque X, que es el que quiero tomar, está despejado. Sí, está sobre la mesa, porque puede estar despejado, pero no estar en la mesa. ¿Sí? Y el brazo libre. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bien. Fíjense, el imprimir estado lo que hace es imprimirme por pantalla el estado actual del mundo, que es qué pasa con sobre la mesa, qué pasa con sobre, qué pasa con despejado, qué pasa con agarrado, qué pasa con libre. ¿Sí? Fíjense que en todos estos casos yo arranco mi programa, creo el mundito de los bloques, imprimo el estado, aplico un operador, desapilar B A, el operador bajar B, el operador tomar C, el operador bajar C, tomar B, apilar B C, e imprimo el estado. ¿Sí? Al final, ¿sí? Donde tengo esto y voy viendo qué es lo que hago. Desapilo este, lo bajo a la mesa, tomo C, bajo este, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando termino, vuelvo a imprimir el estado actual del mundo. Si ustedes quieren hacer pruebas con esto, podrían probar de resolver el problema que resolvimos recién, pero por código, ¿sí? Directamente con estas operaciones. Y una cosa que se puede hacer, interesante, no lo hicimos acá para que no sea demasiado largo, es imprimir el estado del mundo en cada uno de los pasos, ¿sí? Después de que hago un desapilado BA, ¿qué pasa con el estado del mundo? ¿Cómo cambia? Aquellos que se tengan fe pueden incluso hacer un graficador bonito que nos muestre el mundo de los bloques de forma gráfica, ¿sí? Si hubiera tenido tiempo, yo lo hubiera hecho, pero bueno, no hubo tiempo. ¿Qué se le va a hacer? ¿Sí? Los que recursen el año que viene van a ver la versión gráfica. Comprometo para eso. Usted me tiene que decir, lástima que nos la vamos a perder, profe, porque vamos a probar todos. ¿Sí? Bien, fíjense. Nos lo vamos a perder. Ahí está. Demoraron un poco. Se ve que estaban haciendo las cuentas. Bueno, a ver, la explicación que viene después es la misma explicación que vimos nosotros recién, qué es lo que hay en el código para tomar este, para tomar el otro, cómo afecta eso a los estados, etcétera, etcétera, etcétera. Estaría bueno que lo prueben, ¿sí? Y estaría bueno que prueben por código de resolver este otro, ¿sí? Este otro es ABC, todos apilados uno arriba del otro, ¿sí? Y tengo que llegar a un estado final que sea este angulito donde A y B están en el piso en la mesa y C está encima de A. ¿Sí? Fíjense, estaría bueno que traten de resolverlo por código. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿dudas? ¿Consultas? ¿Algo que les guste sobre esto o que quieran aportar? Si no, vemos un ejercicio cortitito de lógica y nos desocupamos. No les voy a dar un montón de ejercicios de lógica, porque básicamente tendría que agarrarles el apunte de MAD, y darle todos los ejercicios de lógica que son como 10 páginas. ¿Sí? Simplemente vamos a hacer como una especie de repaso para que recuerden cómo se manejaba la lógica proposicional, que es la lógica más tradicional que tenemos, antes de empezar a ver lógica difusa, que creo que toca la clase que viene. ¿Sí? ¿Duda con respecto a planificación? Todo ¿Sí? claro. ¿Todo claro? Qué cosa seria. No tienen duda. A ver, ¿esto qué es? No, esta es planificación. Esta es agente lógico. Bien. A ver, ¿se ve ahí? Grandote. Sí, Los agentes lógicos. Básicamente se basan en lógica proposicional. Lógica de primer orden. Proposiciones lógicas, ¿sí? Que son afirmaciones que yo puedo dar en base a hechos que tengo en mi base de datos. Otra cosa por la cual pueden recordar un poquito de lógica proposicional es por PPR. Cuando nosotros vemos Prolog, vemos paradigma lógico y lo que hacemos es básicamente encontrar un conjunto de reglas que me hacen verdadera una afirmación. ¿Sí? Lo hacemos de forma muy artesanal cuando vemos en discreta en primer año. Después usamos un lenguaje lógico como Prolog para hacerlo un poquito más automático en segundo año. Creo que en SSL no lo ven también o en ACO.
En SSL me parece, al principio. Sí, es retomar un poco más de lo que se vio en MAD, y reforzarlo para después poder empezar a ver el tema de las máquinas, de los autómatas y de todas esas cosas, ¿sí? Bien. A ver, eh, agarren los apuntes de discreta y repasen cuáles son las condiciones. Que básicamente nosotros, ¿qué tenemos en lógica proposicional común y corriente? Tenemos operaciones lógicas, el OR, el AND, el NOT, la conjunción, la disyunción lógica, la implicación lógica, ¿sí? Y en base a eso nosotros tenemos que tratar de elaborar razonamientos, que es derivar de un conjunto de premisas lógicas que ya sabemos que son ciertas, otras premisas lógicas que también van a ser igualmente ciertas, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso nosotros lo único que hacemos desde el punto de vista de la inteligencia artificial es derivar conocimiento de otro conocimiento que ya tenemos. ¿Sí? O descomponer una solución final a partir de datos que ya tenemos demostrados como verdaderos al principio, ¿sí? Para resumir todo eso, que es nada más que una serie de aplicaciones de operaciones lógicas entre datos, vamos a plantear este ejercicio. ¿Sí? Este ejercicio es el primer ejercicio de la guía. Ahí en la guía hay 3 ejercicios más. Tampoco es que tengamos una locura de cantidad de ejercicios, pero se resuelven todos iguales. ¿Sí? Nosotros, ¿qué es lo que decimos en este? Nosotros tenemos 3 proposiciones lógicas que son P o Q. Esto es un OR, una disyunción. P implica R, eso es una implicación. Q implica R, eso es otra implicación. Y R, que es un hecho. ¿Sí? R no tiene ninguna operación lógica, R es un valor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el enunciado? Si son todas afirmaciones lógicas, ¿cómo se puede demostrar que la última es verdadera a partir de las primeras? O sea, yo tengo que tratar de determinar, de demostrar que R es verdadera a partir de las operaciones anteriores. ¿Eso cómo se hace? Yo tendría que poder operar en base a las operaciones que yo ya tengo, la disyunción, la implicación, lo que sea, y necesariamente aplicando todas las reglas de la lógica tendría que llegar a mi conclusión. En este caso mi conclusión sería R. Si yo estoy asumiendo que R es verdadero, todos los pasos anteriores me tienen que dar todas proposiciones verdaderas. ¿Sí? Porque acuérdense que yo estoy derivando conocimiento a partir del conocimiento que yo ya sé que es verdadero. ¿Sí? Entonces tendríamos que empezar a hacer un análisis a partir de las primeras para ver si conseguimos llegar a R sin contradicción. Si yo tuviera en todos los pasos previos alguna operación que fuera falsa, tendría una contradicción. ¿Por qué? Porque yo no puedo derivar conocimiento verdadero a partir de premisas falsas. Entonces ahí demostraría que no se puede llegar a la conclusión R a partir de las premisas iniciales. ¿Sí? Entonces ahí hay 2 opciones. O R es falsa o las premisas iniciales son falsas. ¿Sí? Alguna por lo menos. Bien, vamos por acá. Analicemos la primera. La primera es una disyunción lógica que me dice P o Q. P o Q me tiene que dar un resultado verdadero. ¿Sí? Porque yo ya dije que si R es verdadero, las premisas tienen que ser verdaderas. Para que P o Q sea verdadero, siendo un OR, una disyunción, ¿qué alternativas tenemos? Tenemos las alternativas de que tanto P como Q sean verdaderos. Esto que tengo acá a la derecha es la tablita de verdad del OR. P o Q verdadero, el resultado es verdadero. Si P es verdadero pero Q es falso, también me da verdadero. Y si P es falso pero Q es verdadero, también me da verdadero. ¿Sí? Entonces, yo ya sé cuáles son los únicos 3 escenarios que me hacen verdadera la primera premisa. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí, Bien. Consideramos que P verdadero y Q verdadero es un caso particular del caso en el cual solo uno de los dos es verdadero. ¿Sí? Con lo cual, medio como que los que me interesarían serían el 2 y el 3, ¿sí? Que son las alternativas. El primero es verdadero por defecto, digamos. Si cualquiera de los otros dos es verdadero, el primero con más razón todavía. ¿Sí? ¿Para qué me sirve saber que el segundo y el tercer caso son verdaderos? Porque si ustedes se fijan en la segunda proposición y en la tercera proposición, la segunda dice P implica R.
que necesito utilizar P. Y en la tercera dice Q implica R, que necesito usar Q. ¿Sí? Con lo cual, esos dos nos sirven para poder evaluar las dos siguientes. ¿Sí? La primera ya hemos demostrado en qué casos son verdaderos. Vamos a analizar la segunda. En el segundo caso, tengo que ver si P implica R es verdadero. ¿Sí? Como yo ya había determinado que una de las posibilidades en el punto 1 sería que P sea verdadero, yo puedo decir que P es verdadero y R es verdadero. En la tabla lógica de la implicación simple, el resultado sería verdadero. Perdón que esté haciendo referencia mal, pero se deberían acordar que esta es la tabla de la implicación lógica. En la implicación lógica, antecedente verdadero, consecuente verdadero, el resultado es verdadero. ¿Sí? Y yo estoy diciendo que P es verdadero por lo que veíamos recién en el OR, y mi afirmación me dice que R es verdadero. Por lo tanto, para que esto se cumpla, si esto se cumple, el resultado es verdadero. ¿Me siguen hasta ahí o se les hizo lío? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Qué sí. nos va a pasar con Q? Con Q nos va a pasar exactamente lo mismo. Si yo había dicho que la otra opción en el OR era que Q sea verdadero, puedo plantear exactamente el mismo escenario. ¿Sí? Que Q sea verdadero, R es verdadero, el resultado me da verdadero. Entonces, si tanto si P como si Q son verdaderos en la primera opción, me implica que P implica R es verdadero en la segunda y que Q implica R es verdadero en la tercera, ¿qué me va a quedar como R? True. Exacto. ¿Por qué? Porque tengo verdadero en la primera, tengo verdadero en la segunda, tengo verdadero en la tercera y todo eso depende de que R sea verdadero. ¿Sí? Con lo cual, puedo llegar a la conclusión de que analíticamente, fíjense que no puse valores, ¿sí? Utilicé las tablas, puedo llegar a la conclusión de que R es verdadero. ¿Sí? Nosotros, si se acuerdan algo de discreta, teníamos una segunda forma de demostrar estas cosas. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Cuál era esa? Por la tabla de verdad. Por tabla de verdad, ¿sí? Donde yo tengo dos variables que son P y Q y tengo que tratar de determinar qué pasa con R, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía con mi tabla de verdad? Y planteaba todas las posibles combinaciones, ¿sí? ¿Qué pasa cuando P es verdadero, Q es verdadero y R es verdadero? ¿Qué pasa cuando P y Q son verdaderos y R es falso? ¿Qué pasa cuando P es verdadero, Q es falso y R es verdadero? Y así planteábamos todas las alternativas, ¿sí? Una vez que teníamos todas las alternativas, si se acuerdan, ¿qué hacíamos? Teníamos tres proposiciones. Una de ellas era P o Q. ¿Qué hacía? Tomaba los valores de P y Q y armaba mi tablita de verdad. ¿Sí? A ver, déjenme que la vamos a resaltar acá. ¿Dónde está? Acá está, vamos a cambiar el color. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía? Resolvía P y Q. P o Q, perdón. ¿Sí? Esas son las combinaciones que me dan para el OR, para la disyunción, dados todos los posibles valores de P y Q. ¿Sí? ¿Qué hacía después? Tengo P y R. P implica R. ¿Sí? ¿Cuáles eran las posibles alternativas para P implica R? Estas. ¿Sí? ¿Cuál era la otra alternativa? Q implica R. ¿Sí? ¿Qué alternativa me daba? Esa. ¿Sí? Hasta ahí es un paso intermedio. Yo estoy evaluando cuáles son los valores de cada una de las proposiciones frente a todas las combinaciones de P, Q y R que tengo. ¿Sí? Obviamente este método es muy fácil así, pero a medida que aumenta la cantidad de variables se va haciendo inmanejable, porque las tablas se hacen enormes. ¿Sí? ¿Qué me tendría que fijar yo? ¿Cuál era mi afirmación? Mi afirmación inicial me decía que como P o Q es verdadero y P implica R y Q implica R, entonces para todos los casos donde se cumplen que esas condiciones son verdaderas, R va a ser verdadero. ¿Se acuerdan? Si no se Sí. acuerdan, volvemos para atrás. ¿Sí? Ahí está. Si P o Q y además P implica R y además Q implica R, entonces R. ¿Está?
¿Cómo utilizo yo esta tabla para poder definir si se cumple eso que estoy diciendo? Hasta el momento tengo las tres primeras partes, ¿sí? Las tres primeras proposiciones, P o Q, P implica R, Q implica R. Esas tres las tengo en columnas, ¿sí? ¿Cómo se les ocurre que podría hacer para determinar si R es cierto en esas condiciones? Si las tres condiciones son verdaderas. Y además, ¿qué? Porque estas tres condiciones, acá tengo un montón de combinaciones verdadero o falso. ¿Qué se tendría que dar en el caso en el cual estas tres condiciones sean verdaderas? Ah, y que R sea verdadera también. Exactamente, esa es la que nos faltaba. Tengo que asegurarme de que cada vez que estas tres condiciones son verdaderas, R sea verdadero, porque es lo que estoy suponiendo, es lo que estoy postulando, digamos. Che, cuando se dan estas tres cosas, R vale tanto. Y si ustedes se fijan, en cada combinación en la cual yo tengo verdadero en todos los valores, el valor de R coincide siendo verdadero, ¿sí? En todos los otros casos, no. ¿Por qué? Porque cuando R sea falso, ¿sí? Esto no me interesa, ¿sí? Yo no estoy afirmando qué pasa cuando R es falso. Pero cuando yo tengo un R que es verdadero, tengo una de las opciones que es falsa, ¿sí? Fíjense que en ese caso no debería cumplirse. Y efectivamente no se cumple. ¿Por qué? Porque la primera columna es falsa, si bien las otras dos son verdaderas, yo necesito definir que cuando todas sean verdaderas, sea verdadero. ¿Sí? Yo no estoy asegurando nada de cuando no se cumplen las precondiciones, para hablar en terminología de planificación como vimos recién. Si las precondiciones no se cumplen, entonces mi conclusión no me importa. Mi conclusión solamente es válida cuando las precondiciones se cumplen. Si no, no me interesa. Puede dar cualquier cosa. Lo que sí me interesa es que cuando mis precondiciones se cumplen, entonces en este caso tengo que estar seguro de que el valor de R se cumple. Entonces, cada vez que esto se dé, necesito que el valor sea el correcto. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, fíjense, en la guía tienen dos, no me acuerdo si dos o tres ejercicios más, todos muy parecidos a y prueben de resolverlo analíticamente o prueben de resolver alguno así por tabla. Si tienen poquitas variables, se puede hacer por tabla, no hay problema. Como para recordar un poco lo que era la lógica proposicional. Y nos queda agendado para la clase que viene, estimo que Sandra les va a dar lógica difusa, que es un tipo particular de lógica donde los valores no son verdadero o falso, donde hay una probabilidad de que sea verdadero y una probabilidad de que sea falso. Bueno, gente, con eso estaríamos cerrando los contenidos de hoy. Creo que ya con eso nos pusimos al día, ya no estoy debiendo nada de práctica. ¿Cómo andan con el TP? Antes que nos vayamos. Prefieren hacer silencio. Lo único que hicimos fue armar el grupo en la plataforma, nada más. Bueno, no deja de ser un avance. Yo les diría que traten de avanzar más rápido, pero bueno, ponele que empecemos por ahí. Acuérdense, gente, que van a tener que buscar e investigar algunos algoritmos de reconocimiento y eso les va a llevar tiempo. ¿Sí? No me preocupa tanto el tema de programar la solución, sino el tiempo que les lleve analizar los algoritmos que hay y seleccionar el correcto. ¿Sí? Así que no se duerman con eso. Estamos con tiempo todavía, pero los tiempos se acortan rápidamente. ¿Sí? Profe, yo tengo No una sé, duda. decime, dale. Sí, que a mí me confunde el concepto, o sea, de usar un algoritmo de reconocimiento de imágenes Ujú. con utilizar un modelo preentrenado. No es lo mismo, ¿verdad? No, a ver, modelo preentrenado tendrías una suerte de enorme si ya tenés un modelo preentrenado. El tema es, los vas a tener que entrenar vos, ¿sí? Para eso el profe les dejó el conjunto de datos de entrenamiento, Claro. ¿sí?
El tema Ok, ok. es, si ustedes pueden entrenar cualquier modelo, ¿cuál es el modelo que van a entrenar? ¿Sí? En base a los datos. Eso es lo que yo creo que les va a llevar más tiempo. El analizar, el investigar qué hay dentro de los algoritmos existentes de reconocimiento, fijándose de que te reconozca múltiples clases. Fíjate que una de las cosas que te pide es determinar cuántos alfiles, cuántas piezas de cada tipo hay, por lo cual tendría que ser multiclasificador, y probar. ¿Sí? Yo creo que el entrenamiento, si bien lleva tiempo, pero es algo bastante mecánico. O sea, toma acá tenés el set de datos, fíjate cómo lo maneja, entrénate y después te tiro yo algunos tableros para ver qué das. Pero la selección les va a llevar tiempo. El decidir cuál es el que corresponde usar o el que crean ustedes que corresponde usar. Claro, claro. Por O sea, ejemplo, nosotros con mi grupo teníamos, viste que está YOLO, pero hay Ujú. varias versiones. La última Sí. versión tengo entendido que es la 11, pero, o sea, podríamos usar una versión anterior, ¿verdad? Sí, si vos crees que ese va para la resolución del problema, muchas veces no conviene usar las versiones más nuevas porque eh, generalmente están en testing, se están ajustando, la documentación es poca, la Mm. comunidad todavía no está al tanto de la última versión. Por ahí, si te alcanza con una versión, uno o dos versiones anteriores, está bastante más estabilizada, hay más info, hay gente contestando dudas. No creo que cambie tan radicalmente como para que haya una diferencia entre la versión 9 y la 11. Claro, Podés arrancar por la 9, fíjate en solucionar el problema con la 9 y si te queda algo de tiempo, prueba con la versión más nueva. Total, ¿qué puede pasar? Que si te hace renegar, volvés de nuevo a la versión anterior que ya estaba andando y ya está, entregas con la versión nueva. claro, claro, entiendo. Profe, Pero no se duerman. Sí, decime. una pregunta. Yo descargué el set de imágenes, estuve revisándolas. Ujú, Yo quería, bueno, en un principio estaba en el código tratando de, ¿cómo decirlo? Colocar la imagen con el label, ujú. pero me fijé que dentro del label no solo tiene la pieza que se encuentra en la imagen, sino que también lo que yo presumo es la ubicación. Sí, Y el tema de la ubicación, a ver, entonces la ubicación, bien. Em, Creo que puede llegar a ser importante. Por ahora solo estoy tomando la pieza en sí, pero la pieza la vas a tener que usar sí o sí. claro, El es así. tema es la ubicación. ¿Para qué se te ocurre que podrías usar la ubicación? Para poder distinguir cuando hay una pieza superpuesta a otra en una imagen, pero ¿Cómo sería superpuesta? A ver, me perdí ahí con el superpuesta. No puede haber dos porque la piezas en el imagen no mismo está, tablero, digamos, en el no se mismo ve desde casillero. arriba, donde se puede diferenciar perfectamente cada pieza, Si, sino que si desde un costado. visualmente una pieza está ocupando parte de la casilla de otra pieza. Exactamente. Sí. Ah, pero Sí, entonces tiene sentido. sí, sí, tiene sentido. Yo, antes que eso, yo me fijaría si las posiciones te indican si las piezas están dentro del tablero o fuera del tablero. Ah, Más pero creo que no importante todavía. aparecen. Claro. ¿No hay piezas No habré afuera del visto todas las tablero? imágenes. ¿Perdón? Bueno, eso chequéalo, porque es un gran cambio el saber si hay en imágenes, hay piezas que no estén en el tablero. Acuérdate que las piezas que solamente que se pueden contar piezas que están en el tablero. Entonces, si Acá vos sí, tenés acá encontré una piezas, imagen. Tienes razón. encontraste una imagen, ¿tiene alguna pieza afuera? Sí, sí, hay algunas que sí. Claro, bueno, guarda con eso porque esas piezas, si vos las simplemente clasificás por pieza, podés considerar que están en algún lugar y esa pieza en realidad no suma puntaje. ¿Sí? Habría que chequear si en el etiquetado eh, están esas piezas que vos podés determinar que no están, ver cómo haces para no contarlas. Y recortar la imagen. Pasa que primero tengo que determinar No, justamente. eso es una chanchada. No, No, o eso es sea, una chanchada. no, pero Acuérdense que no, me no expliqué puedes mal. medir qué No, sería no editar la recortar. imagen, sino que realizar una convolución para achicar el análisis de la imagen.
pero la convolución la vas a tener que aplicar a la imagen Perdón, convolución no, completa. el pooling. No creo que te sirva el pooling, porque el pooling lo vas a tener que aplicar sobre la imagen completa. Y la imagen completa incluso incluye el tablero. O sea, vas a estar haciendo un Claro. pooling sobre toda la imagen. Me parece que no viene por ahí. En una de esas lo que podrías hacer es analizar las coordenadas, ¿sí? Y tratar de determinar si hay alguna forma en la cual puedas determinar qué coordenadas corresponden al tablero y qué coordenadas están afuera. Y esas piezas no contarlas, Claro, ¿sí? claro. Por ahí se me ocurre. Fíjate si jugando con el tema de las coordenadas podés determinar eso. Bien, bien, vamos a ver. Que tal, bueno, primero hay que hacer el... Puede analizarlo, pero sí, correcto. Sí, 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 pero a ver, yo voy tirando pistas. A ver, eso obviamente consúltenlo bien con el profe. Yo estoy tirando más a mi experiencia. No sé qué tiene él en mente esperando que ustedes hagan. ¿Sí? Pero yo, si yo tuviera que arrancarlo de cero, yo iría por ese lado. Tratar de determinar qué coordenadas están en el tablero, qué coordenadas están afuera, contar solamente las piezas que están adentro y ignorar las piezas que están afuera. Trataría de ir por ahí. Pero, a ver, estoy basándome en lo que vos me decís. Ni siquiera yo vi el set de datos todavía. Está bien, correcto. Bueno, gracias. Bueno, chicos, yo los Bueno, libero. Si alguno se quiere quedar para hacer dudas, consultas o lo que quiera, el resto terminamos por hoy. ¿Sí? yo tengo una consulta con respecto a los grupos, a los integrantes del Dale. grupo. Nosotros en un principio éramos 5 y Sí. pues, bueno, como podíamos ser 4 solamente, uno se fue del grupo y después nos enteramos que una otra chica dejó la materia y terminamos siendo 3 en el grupo. Y Bien, queríamos invítenlo saber, de nuevo al primero. que ya se cambió de grupo él, Ay, porque consiguió otro grupo que eran 3. Y la verdad es que nosotros ya tenemos el trabajo bastante avanzado, entonces, bueno, queremos saber si podemos ser 3 porque realmente falta mejorarlo nomás. no te van a dejar. Lo más probable que podamos hacer, fíjate en el selector si encontrás a alguien que esté solo. Bueno, ¿Sí? O ok, ustedes ahora son tres. sí, Bueno, hasta dos miembros más pueden sumar. Fíjate bueno, en el selector, seguramente hay alguno que está todavía colgado, uno o dos, y que te sirvan. Porque ya lo que ok, pasa es que ya nos hicieron mucho despelote con el tema de la cantidad de integrantes, así que si lo bajamos a tres no nos van a dar bolis. bueno, Claro, entonces, profe, el tema es que ya lo tenemos prácticamente hecho. Y alguien, consigan a alguien que prepare las presentaciones, la filmina, la documentación, que lo mejore de alguna forma, que aporte algo. bueno, bueno, Más que, ya más vamos a que, ver entonces cómo lo solucionamos. más que nada para que no haya nadie que se ligue la nota de arriba, digamos, para que colabore en algo. Sí, por eso mismo. Sí, están a tiempo todavía, así que no sean problema. Y si Bueno, no, Claro. acuérdense de que una de las opciones ahí del TPE decía qué cosas mejorarían o qué cosas optimizarían o qué cambios harían si el trabajo ustedes ya lo tienen más o menos planteado. Y bueno, que esa o esas personas que se sumen ahora se concentren en las posibles mejoras. ¿Sí? Ustedes lo Claro. resolvieron hasta acá y que ellos lo tomen en base al trabajo que ya está casi terminado y aporten en cuanto a cómo mejoramos la resolución, cómo mejoramos la capacidad de procesamiento, cómo mejoramos las imágenes. Hay un algoritmo más nuevo, hay otro parámetro, que se concentren en mejorar lo que ya está hecho. bueno. Bueno. Acuérdense que eso el TP se los pide, así no es opcional, lo van a tener que hacer. Sí, sí. Y le hago otra pregunta solo para confirmar. ¿El día lunes tenemos clases con usted? El lunes, teóricamente, ¿no? Ah, Tendrían teórico, ¿por qué se haría el por cambio? eso mismo. Ah, no me avisó todavía. Ay, el problema es que yo los lunes no estoy en la facu. No quiero seguir dando clase virtual. Este, no, yo sí, ese es el problema. Yo me voy a quejar. Bueno, después nos No me confirma avisó, entonces. no me avisó nada todavía. Cuando sepa algo que ella me confirme, les aviso por Bueno, WhatsApp, no hay problema. ok, gracias. Bueno, gente, Profe, los dejo. Dale, sí, decime. una preguntita. No tenemos grupo de 4. El tema es que se llenaron los grupos, o sea, ahí con el formulario ese donde, digamos, no hay ningún grupo que esté vacío para poder
A ver, para, usarlo. déjame ver, yo te digo, si se llenaron, agrego más, dame un cachito. Ya puse. A ver, los gestiono yo a los grupos, por eso digo, yo ayer agregué un montón, digo, no puede ser que se hayan llenado. Ah, listo, listo, listo. Ya nos agregamos Bueno, entonces. jueguen un poco Perfecto. con eso. Fíjense el tema de la fecha de cierre, ¿eh? Miren que los grupos no van a estar abiertos indefinidamente, Sí, 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 sí. ¿sí? Claro, Entonces, intentamos traten ayer a de la que mañana, sea. creo, y no había lugar, Sí, pero ayer o ando anteayer a la fue, creo. corrida, así que en algún, creo que ayer a la noche terminé abriendo más grupos. Ah, bueno, Pero no se duerman, porque una vez que se cierra esa selección, nosotros perfecto, reacomodamos los que hayan quedado con poquita cantidad, como se nos ocurra, y van a tener que laburar así, perfecto. ¿sí? Traten Listo, de profe. acomodarlo, este, ustedes antes que metamos dedo nosotros. De una. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, chicos, yo los dejo, Profe, cualquier cosita, dale, ¿puede poner más tiempo para la asistencia? Porque me olvidé de ponerla. dale, ¿qué hora es? 12:40, lo dejo abierto hasta la 1, a ver, dame un cachito. Dale. Espera, no te vayas. Así te confirmo que me confirman si pueden entrar. Asistencia 5K1 de 10 a 12. Déjame ver. Profe, el lunes tenemos clases en qué aula. Y del lunes, no sé. Lo que pasa es que el lunes teóricamente tendrían clase con Sandra. Eh, Creo, no sé, ella les está dando en Malvinas. Ahí cambié el horario de la asistencia. Confírmame si podés. Sí, profe. ¿Sí? Este, A ver, como es data teórico, no necesita las máquinas, ¿sí? Yo trato de darles ejercitación y código, así que pues, nosotros sí necesitamos la máquina. Pero supongo que ella avisará a qué aula va. Si por algún motivo, muy poco probable, pero si por algún motivo el lunes llegan a tener clase conmigo, van a tener prácticos, yo los voy a tirar al laboratorio. El tema es que tengamos lugar en el laboratorio. Sí, está todo muy verde, gente. Necesito más info para poder contestarles. Sí, a ver, yo básicamente necesito que Sandra me avise. Ella hasta el momento no me avisó nada. Pero bueno, hoy le hincharé, le tiraré un mensajito a la tarde por si se olvidó de avisarme. ¿Sí? Bueno, gente, perfecto. Yo los dejo. Cualquier cosita, seguimos por WhatsApp. Que tengan lindo día. Chau, chau.